Que Dios bendiga a su amada iglesia en este día. Qué bueno reflexionar por un momento en este día con un corazón lleno de gratitud en todas las bendiciones recibidas de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero leer un texto de la palabra de Dios en esta mañana. Allí en Mateo 20, versículo 26 al 28, dice la palabra de Dios: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, qué bueno darle un título a este corto mensaje: Salvos para servir. En este mundo secular en el que vivimos, la figura del líder generalmente es entendida de muchas maneras, pero en la mayoría de los casos el liderazgo se asocia con poder, con prestigio, con autoridad, donde el líder es el que manda, el que ordena, el que es servido por los demás. Sin embargo, la enseñanza del Señor Jesús sobre el liderazgo es todo lo contrario. Es radicalmente diferente. En el Evangelio de Mateo, en estos versículos que leímos, capítulo 20, del 26 al 28, el Señor nos enseña que el verdadero líder no es aquel que ejerce su autoridad sobre los demás, sino aquel que se coloca al servicio de los demás. Qué bueno aprender y entender con este corto mensaje cómo debemos ser como iglesia, como hijos de Dios, llamados a reflejar un liderazgo de servicio, al igual que Cristo lo hizo por nosotros. Hay un dicho en el mundo que dice que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar allí en el ruedo. Y si en un equipo de fútbol el técnico o el capitán no solamente da instrucciones desde el banquillo, sino que también está dispuesto a ir al campo y quiere estar allí jugando junto a su equipo. Es decir, es de aquellos que quieren sudar la camiseta, como decimos. De tal manera que su labor no es solo mando, sino de acompañamiento, de sacrificio. Este capitán o técnico es el primero en trabajar arduamente para que el equipo gane y está dispuesto a ayudar en todo momento, no solo dando órdenes desde lo alto. Y yo pienso que así un líder cristiano es aquel que no busca ser servido, sino que está dispuesto a servir. Un verdadero líder cristiano ha sido salvo para servir. Jesús le dice a sus discípulos que no será así entre ustedes, refiriéndose a los líderes del mundo que buscan ser exaltados. El líder cristiano es aquel que se humilla y coloca sus capacidades al servicio de los demás como un ejemplo de humildad, de entrega. Es aquel que se somete al grupo, que no es individualista y que sabe trabajar en equipo. No interesa que mi hermano no lo haga, yo lo haré por él. Estar dispuesto para toda buena obra. Jesús mismo se presenta como el líder perfecto, diciendo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él no solo predicó el servicio, sino que lo vivió también. Su sacrificio en la cruz del Calvario es la máxima expresión de este servicio. Dar su vida en rescate por muchos.
Allí en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, desde el versículo 5, el apóstol Pablo nos anima a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. El líder cristiano no debe buscar su propio beneficio, sino el bien de los demás, poniéndose al nivel de los que sirven. Aquí es donde para muchos quieren imponerse y les queda difícil a ellos despojarse de su propio ego, de su propio yo. Pero qué bueno estar dispuestos para ir donde no queremos y a la hora que no queremos. Qué bueno que no se nos olvide que somos siervos del Señor. Jesús en una ocasión dijo: el mayor entre ustedes será como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Léalo allá en Lucas 22, versículo 26. El servicio genuino nace de un corazón humilde que no busca reconocimiento ni poder, sino que se enfoca en el bienestar de los demás. Un buen servidor no puede ser exigente o buscar su propio beneficio. Un buen servidor debe estar dispuesto a ir donde el Señor lo requiera y a la hora que Él lo requiera. No podemos servir a Dios con altivez en el corazón, buscando tal vez nuestros propios intereses. Recordemos lo que dice su palabra. A los altivos el Señor los mira de lejos, pero a los humildes y fieles, dice el Señor, estos me servirán. El Señor lavó los pies de sus discípulos. Un acto que en la cultura judía era reservado para los siervos. Este acto no solo fue una lección de humildad, sino también una enseñanza de cómo el líder debe amar a su prójimo, sirviendo con un corazón lleno de compasión, de entrega. Qué bueno ver que el apóstol Pablo exhorta a los líderes a no ejercer el liderazgo de manera autoritaria. Léalo ya en 1 de Pedro 5:3. Cuando quiero obedecer, obedezco. Pero cuando no quiero hacerlo, no lo hago. Qué bueno ver líderes que han entendido que son salvos para servir, que están dispuestos a servir siempre. Líderes que no necesitan ser ordenados por nadie. Al contrario, son ejemplos del rebaño. Están dispuestos para toda buena obra. El líder cristiano debe ser un reflejo de Cristo en su manera de vivir y de actuar, inspirando a otros a seguir su ejemplo de servicio. Líderes que puedan decir, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Jesús nos asegura que Él es el que es el mayor entre ustedes será su servidor. En el reino de Dios el servir trae bendición no solo a los demás, sino también al propio líder, quien experimenta la satisfacción de cumplir con la voluntad de Dios y de ver el fruto de su amor y dedicación. De tal manera, mis amados hermanos, que el primer beneficiado cuando te dispones a servir es usted mismo. Mi amado hermano, mi amada hermana, el llamado de Cristo es claro. Debemos ser líderes al estilo de Jesús, dispuestos a servir con humildad, con amor. En un mundo donde el poder y el control son altamente valorados, somos llamados a invertir ese orden y abrazar un liderazgo que se base en el servicio. La arrogancia en el servicio nos aleja de Dios.
Cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande en la fe, Dios nos da una oportunidad para servir a los demás, reflejando el amor de Cristo en nuestras acciones diarias. Preguntémonos en este día, ¿cómo podemos aplicar este servicio? Bueno, sencillo. Comencemos en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra institución educativa o en nuestra universidad o allí donde vivimos, en nuestro barrio, sirviendo a aquellos que nos rodean, sirviendo en todo momento, dando testimonio vivo del amor y del sacrificio de Cristo. No se trata de creernos indispensables o de tener mucho conocimiento, de tener un título, una posición o un cargo. No, aquí se trata de vivir cada día con un corazón dispuesto a poner las necesidades de los demás antes que las propias. Que nuestra vida refleje un liderazgo lleno de servicio, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Les habló su pastor Alberto Botello.